pues queridos amigos, aquí estamos de regreso con el doctor Martínez y bueno, pues fuera del aire estamos también hable y hable porque realmente es un tema tan interesante que nos has traído, de verdad, nuevamente te lo agradezco. Y bueno, estábamos hablando un poquito de la docencia y también de la habilidad que tienen las personas, o sea, es finalmente una carrera, una vocación que necesita no solamente de tener el amor para hacerla, sino de la habilidad para meter las manos en una rodilla, en una articulación y realmente hacer más bien que daño. En la artroscopía vemos algo, cuando nosotros estamos en ortopedia, vemos nuestras manos, nosotros vemos lo que estamos operando, nosotros vemos lo que estamos abriendo, estamos viendo nuestras manos. Cuando cambiamos una fase artroscópica, ves una pantalla, ya no ves tus manos se están dirigiendo y tú nada más en la pantalla estás viendo, cambia tu perspectiva. Completamente. Y eso para muchos médicos no es tan fácil. Si nosotros vemos la artroscopía, los médicos que somos de artroscopía no somos tan grandes, y no somos tan grandes en edad porque es una técnica que ha ido depurándose y haciéndose más en la gente más joven. Cuando nosotros salimos empezábamos y era una técnica que muchas de las técnicas que actualmente hago no se manejaban hace 5 o 10 años nada más. Nuevas. Entonces actualmente se han ido desarrollando cada vez más, nos tenemos que ir actualizando. Yo voy pues por lo menos una vez al año fuera de México para estarme actualizando, en Estados Unidos, en Francia, en Londres, porque tenemos que ver cuáles son las mejores armas para poder ayudarle al paciente. Claro. En todos lados, en todo el mundo se está trabajando de maneras diferentes para poder crecer. Hay gente que se dedica a la docencia, pero no todos tienen la habilidad de ser docente y tenemos que ir en diferentes partes del mundo para poder checar y aplicar todos estos conocimientos, claro. Hacer técnicas en cadáver, estar practicando en cadáver, técnicas nuevas y ya esas técnicas traerlas aquí a México para poderlas realizar. Es algo muy bonito. Claro que sí, bueno, pues esa es la única forma que tiene un médico de mantenerse al día, porque efectivamente todos los días hay investigación, hay trabajo, se descubren nuevas maneras y nuevos aparatos y nuevos reemplazos, me imagino. En la medicina te debe de gustar leer, te debe de gustar actualizarte. Y mucho, claro. Porque nunca dejas de aprender. Es tan vasto el conocimiento que si nosotros, un día yo le digo a mis residentes, el día que no aprendiste nada es un día que no te vale. Entonces, ay, qué doloroso, pero debemos de leer. Y además estamos en una carrera muy bella, son 7 años de medicina, 4 años más de especialidad, otro año más de subespecialidad, nos hace que estemos embebidos en mucho conocimiento y cuando terminas ves que lo que te falta sigue siendo mucho. Tenemos que ir haciendo y aparte tenemos que ir desarrollando habilidad. No claro. Toda la gente, hay gente que encontramos que puede ser con mucho conocimiento pero que le falta habilidad y que tenemos que desarrollársela. En algunos es posible, hay gente que no es posible esa habilidad. El conocimiento se le da muy bien, pero ya sí, a la hora de pero la habilidad no es lo mismo. Como hay gente que es muy hábil y que le falta conocimiento, que esa es importante incentivarla porque es gente que puede ayudar mucho a los pacientes. Debemos de pensar, mucha gente nos decía, por ejemplo, otros maestros viejos decía, bueno, yo para qué le enseño a alguien joven si va a ser mi competencia. Yo creo que no, si nosotros enseñamos a alguien, es alguien que va a terminar atendiéndonos a nosotros o a nuestros familiares. Exactamente. Entonces, José Ingenieros en el libro El hombre mediocre, yo lo uso mucho para mis residentes cuando empieza la residencia, que son 4 años, y le digo, José Ingeniero les diría, tienen 4 años para hacer de esto algo increíble o ser mediocres. En lo que ocupen su tiempo depende de ustedes. Entonces todo en la vida depende de cómo tomes esa forma, claro. Y qué tantas ganas le eches. Eso es en la vida. Entonces la mediocridad no es algo permitido. Hay que seguirse preparando, hay que seguirse haciendo para que podamos resolver problemas. Esta frase, además de buscar la excelencia, de no ser mediocre, muy especialmente dentro de todos los campos de la medicina, porque efectivamente, o sea, va a sacar adelante al médico, lo que le va a dar más satisfacciones que frustraciones, va a ser su propia habilidad, hasta donde llegue. Y aquí es donde es impresionante el récord que tienes en cuanto a la especialización que has tenido para cierto tipo de cirugías. Hace un rato me platicaba, ¿no? Si yo puedo revisar todos los huesos del cuerpo, pero hay cosas a las que yo prefiero canalizar con un médico que está especializado, por ejemplo, en columna. Sí. Pero si se trata de los brazos, se trata de las rodillas, se trata de los tobillos, vengan conmigo porque ahí es donde yo estoy totalmente al día, ¿no? Fresco. Sí, yo les comento mucho a mis pacientes, si ustedes me piden que les atienda la columna, yo les puedo diagnosticar, les puedo atender,
pero debo de ubicar algo. Si es el tratamiento quirúrgico ya lo que se requiere, yo prefiero mandarlos con algún amigo que tenga la práctica de estar haciendo eso diario. Si a mí me pide alguien una columna, le voy a decir, pues muchas gracias por la confianza. Una gran confianza, porque realmente jugamos a ser dioses, nos dejan por un ratito su vida. Cierto. Y en ese momento debemos de tratar de resolver todo. Pero cuando nos dejan algo de columna, yo le digo, pues yo habré operado 4 o 5 columnas en mi vida quirúrgica posterior a hacer la residencia, y llevo más de 4.200 rodillas. Obviamente, exacto, pues en eso me pongo una rodilla y para mí es diversión. Me pongo un hombro y es algo muy gratificante. Entonces, para eso se hicieron las subespecialidades, para que cada quien se englobe en ciertas zonas y pueda dar una mejor atención al paciente. Así ya no se queda uno con la idea de hace unos años en que, bueno, pues a ver cómo queda el paciente, se le ayudó parcialmente. No, cada vez el paciente trata de exigir más, y es normal y es pensable en que quede de la mejor forma posible. Exacto, tenemos que pensar en longevidad, tenemos que pensar en que un buen tratamiento quirúrgico hecho nos puede llevar a que después tenga una longevidad mayor el paciente. O antes, por ejemplo, se quedaban con una lesión de rodilla, una lesión de hombro, y llegaba un tiempo una lesión de cadera y ya no había nada más que hacer. ¿Sí? Era estar sentado, era estar postrado en cama. Actualmente, con el desarrollo de prótesis, se puede cambiar completamente la vida y cambiar una estructura que ya no funciona, poner un componente metálico con componentes plásticos de alta densidad para poder estar permitiendo la fricción. ¿Por qué? Si nosotros pensamos en el desgaste, es como tomar nuestras manos y friccionarlas. Cuando nosotros las friccionamos, vamos a estar generando calor. Si nosotros corremos o nos movemos, no se calientan las articulaciones, porque el cartílago con el líquido sinovial evitan la fricción. Ese estudio de la fricción se llama tribología. Pero cuando la fricción es mayor y vamos desgastando por lesiones ligamentarias, por lesiones de cartílago, por traumas, por formas genéticas, y ya se acaba nuestro cartílago, y de las 4 capas que decíamos ya no tenemos ninguna, es una zona de choca hueso contra hueso. Ahora lo que tenemos que hacer es cambiarla, que es lo que antes no se podía. Claro. Cambiamos y ponemos prótesis, reemplazos articulares, y nos permite a nuestro paciente volver a permitir una vida de gran calidad, y el paciente vuelve a bailar, vuelve a hacer, vuelve a disfrutar la vida. En una época en la que es tan importante, ¿verdad? Porque ahora pues ahorramos muchas veces toda la vida para que ya en los últimos años, aunque decimos, bueno, me quedan 20 y los quiero pasear, quiero conocer el mundo, y ¿qué pasa? Que entonces la rodilla ya no me funciona, o la cadera ya no me da y ya no puedo caminar. Nos gastamos de jóvenes nuestra salud en pro de tener dinero, y cuando somos grandes nos gastamos todo nuestro dinero en pro de tratar de mantener una salud. Qué paradoja de la vida. ¿Sí? Sí, es increíble. Entonces debemos de aprender a disfrutar todo y a cuidarnos, obviamente, pero cuando tenemos este tipo de problemas es importante saber que no es el acabose. Muchos de mis pacientes grandes me dicen, oiga, yo tengo 75, 80 años, yo no soy para una prótesis, yo no voy a aguantar una cirugía. Y yo lo que les digo, no, la prótesis es para un paciente longevo, justamente. Es un paciente grande. Mi paciente más grande es una paciente de 102 años que operé de una prótesis de rodilla. Ella ya no podía correr porque corría y le gustaba mucho. Cuando llegó me dice, es que yo quiero que me opere mañana. Le digo, necesito estos estudios. Llega y dice, oiga, no ha hablado con ninguno de sus familiares. Dice, no tiene con nadie más que hablar, soy yo. Cuando llegamos a la cirugía, señores de 80 años eran los hijos. Claro. Y eran los que le digo, oiga, discúlpeme. No les voy a pedir permiso. Yo necesitaba hablar con él. Dice, no, ya conocemos a mi mami. La operamos todavía, ya ahorita no tengo el gusto de verla porque se fue a vivir con uno de los hijos. Después de 2 años, a los 104 años la veía y venía corriendo al consultorio. ¡Ay, qué maravilla! Y le decía, oiga, es que tiene una prótesis, no debe de correr. Y me decía, doctor, tengo 104 años, puedo hacer lo que yo quiera. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que tenga una vida adecuada. Porque muchas veces se habla de que mi pronóstico no es bueno, yo he tenido muchos problemas, porque hablamos mucho de, híjoles, es que a mí me fue mal, a mí me fue bien. Muchas veces es la habilidad de quien nos opera. ¿Qué práctica tenemos? Claro. Vuelvo a lo mismo, si a mí me toca operar una columna, pues pobre del paciente el que se deje operar, y aparte que yo no lo dejaría, porque no es mi práctica, no es lo que yo hago. Claro. Pero obviamente, entre más práctica tenemos, más desarrollamos, podemos mejorar la actividad diaria de un paciente. Hay ciertas formas en las cuales ya es imposible, porque un paciente muy joven, 35 años, que se destrozó la rodilla, me ha tocado pacientes, pero que no están en posibilidad de poner una prótesis, y no se debe de poner porque nuestro cuerpo remodela, el metal no. El metal, la prótesis tiene una sobrevida, tiene una vida de un promedio de 12 años, la primera prótesis. La segunda es una prótesis más compleja,
de un diseño más especial, que se corta más hueso y que dura menos, ahora dura 8, la tercera dura 6, entonces las prótesis no son para pacientes jóvenes. No, porque les espera todavía una historia Claro, muy larga. Claro, tenemos que pensar en cuál es el futuro. Es también algo en la medicina muy importante que tenemos que ver, no nada más el darle la atención al paciente, darle la mejor atención pensando en cuál va a ser su futuro. No nada más es pensar, bueno, yo ahorita lo dejo que funcione, pero en 10 años pues me escondo porque me va a estar persiguiendo y ¿qué le hago? Claro. No, tenemos que pensar cuál es la mejor opción. A largo plazo. Sí, hay muchas lesiones que, por ejemplo, tratadas de una manera correcta, en un tiempo adecuado, mejoran. Las lesiones de hombro, por ejemplo, lo que mencionabas al principio, el mango rotador, si yo pienso el mango rotador, son pacientes que empiezan a tener limitación para mover el hombro, para hacer su abducción, y empiezan a tener dolor en la parte anterior. ¿Qué es el mango rotador? Si pensamos en el hombro, que es la articulación más móvil de nuestro cuerpo, imaginemos una pelota de playa. Yo le pongo una mano aquí, una mano acá, y si tuviera otras manos, otra mano aquí y otra mano acá, esas 4 manos me van a permitir rotar la pelota, y terminan como un mango de una camisa. Como lo envuelven de esta manera, se llama mango rotador. 4 músculos que nos van a estar moviendo por la forma. Entonces, si se rompe una de estas manos, se desprende, pues la pelota se va a estar saliendo por ahí. Y entonces yo voy a tener una inestabilidad de mi hombro. Se va a mover y se va a desgastar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Poner tornillos o anclas de titanio, soportar con sutura de alta resistencia y volver a jalar y volver a reinsertar. Y de esa manera volvemos a tener una vida adecuada, antes de que lo que nos quede sea una prótesis. Entonces, un paciente joven es importante que se trate de una manera prematura para que podamos evitarle problemas y que al rato no haya algo que todavía quirúrgicamente haya que realizar. Claro. Entonces, eso es importantísimo, el cuándo me debo de tratar. Muchas veces pensamos, bueno, a mí me truenan las rodillas, yo tomo o subo escaleras y me están chasqueando las rodillas. Y digo, bueno, pero a toda mi familia le pasaba eso. Y cuando vemos a las abuelitas, tienen una prótesis, ya requieren otro problema, cuando no debe haber chasquidos, cuando son problemas ya de desgaste. Volvemos a la misma fenómeno de fricción. Cuando friccionamos las manos hay un sonido. Cuando nuestras rodillas chocan y hay un sonido, quiere decir que hay un problema en esa zona cartilaginosa y que debemos de ser tratado. Muchas veces el problema es sobrepeso, pero no en todos los pacientes es esto. A veces bajamos de peso y eso nos ayuda y da longevidad. Pero los pacientes ya tienen lesiones, ya tienen erosiones que debemos nosotros de estar dando tratamientos quirúrgicos. Y en pacientes mayores, que ya, si nosotros vemos a las abuelitas, las rodillas están incurvadas. ¿Por qué están incurvadas? Si tenemos una varilla y le ponemos peso, esta varilla no se va a hacer chaparrita, se va a deformar. Esa curva se llaman curvas de Euler y es lo que pasa en las rodillas. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarle las rodillas por una prótesis que nos vuelvan a dar la alineación y le permitan a nuestro paciente tener una vida más adecuada. Esto es muy interesante porque realmente se trata de una programación para que la persona tenga una vida saludable a largo plazo. Y por eso la edad en la que sucede el problema es totalmente determinativa del tratamiento que se va a hacer. Entonces, por ejemplo, si hay una mujer, que creo que es el caso que nos trajo aquí a esta entrevista, que desde los 20 años ya tenía problemas de que se le zafaba la clavícula, creo que era la clavícula. El hombro, toda la cabeza del húmero se le desplaza. Y decía, bueno, yo me la vuelvo a acomodar, hasta por juego, decía, mira cómo me zafo el hombro, ¿no? Y lo que en un principio puede haber sido algo divertido, acabó convirtiéndose en un problema 20 años después, 30 años después. Y ese fue el momento ¿era un buen momento para intervenir? No, desde antes se debió de haber intervenido. Ahorita se le ayudó mucho, se le restableció, se le estabilizó, pero el hombro va cambiando de edad y ella puede tener 45, 50 años, pero el hombro ya es un hombro de 70, 75. Y ahí es donde está el problema. Ese es el problema. Lo mencionaste en el primer segmento, que envejece mucho más la articulación que está dañada y que eso es algo que no tomamos en cuenta. Vamos tomando analgésicos y vamos dejando que el tiempo pase y las cosas se agravan muchísimo. Claro, debemos de dar un tratamiento adecuado. Entonces, es importante por esto educar también al paciente, darle este tipo de información para que él sepa que ante una lesión o una lesión de los pequeños deben de ser tratados. Hay muchos pacientes que tienen problemas de pie plano, pequeñitos, que se les debe tratar el tratamiento desde los 2 años a los 7. Allí es el momento y si adecuado. no se les trata esa edad, al rato el problema es rodillas, al rato el problema es caderas, y ya no se les pudo hacer nada en los pies. Entonces hay tiempos para cada patología, por eso es importante las revisiones desde chiquitos. ¿Cuáles son los padecimientos que tenemos? Si hay padecimientos familiares, pensar en que yo puedo tener el padecimiento y tengo que cuidarme,
en pro de que no tenga ese tipo de problemas. Claro, claro. Pues bueno, ahí están los consejos del doctor Martínez. También te voy a pedir por favor que compartas tus datos antes de que nos vayamos, porque ya nos queda un minutito. Sí, yo estoy en el Sports Clinic de Mundo E, ahí es el teléfono 5366-9879. También tengo otro consultorio por Aragón que es 5551-2468. Cualquiera de esos dos, con todo gusto podemos ver, o mi correo que es el inicio de Hilario Martínez, gilmar72@hotmail.com, y con todo gusto. Pues ahí está, donde pueden localizar al doctor. De verdad, búsquenlo, prevengan. Si ya les duele algo, dejen de tomar analgésicos y vayan con un especialista, porque las cosas se pueden poner peor. Y con esto cerramos un día en el que hemos hablado mucho de salud, de bienestar, de prevención y de disfrutar la vida. Claro. Así que pues yo te lo agradezco de todo corazón. Con todo gusto. Y te invito a que regreses, porque seguramente va a haber preguntas con nuestros amigos para que podamos resolver muchas más dudas y aprender muy bien acompañado, y los espero la próxima semana.